de su padrino. Viene entrando la novia Verónica Pérez y Adriano Rojas. Los padrinos hacen el cambio. Y entregamos de aquí mismo al pastor Josué Castillo para que continúe lo que resta de esta vida. Buenas noches a todos, que me les bendiga. Me gustaría que se queden en pie para que oremos y luego podamos hacer el acto formal de esta noche. Esta unión de estos chicos que ya comparecieron ante las autoridades civiles y hoy lo hacen públicamente frente a sus familiares y amigos. Vamos a orar pidiendo la presencia del Espíritu Santo en esta reunión y luego queremos dar algunas palabras. Padre Dios, gracias te damos por la oportunidad que nos brinda de poder estar en esta unión, en este enlace matrimonial de Joafal y de Verónica. Gracias, Señor, porque acá vamos a hacer este acto público de lo que ya ellos han concretizado frente a las autoridades civiles y lo que ya muchas veces ellos han hablado tantas veces en sus momentos en secreto y en sus momentos en que comparten juntos. Queremos que tu presencia esté en este lugar, tu gracia, tu favor, que tu Espíritu Santo esté en medio nuestro y en la vida de estos chicos desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Siéntense todos. Ustedes no, ni haciendo para qué decir. Lo siento. Bien, me gustaría que pudiésemos leer la palabra de Dios en esta noche, en el libro de Efesios capítulo 5 del versículo 21 en adelante. Efesios 5 del 21 en adelante dice: someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y es de su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento agua por la palabra, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a su mismo cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Amén. La palabra de Dios es clara y qué bueno que podemos ver la vida de estos chicos unirse. Ahí está la Biblia bien chiquitica y para mí es un gozo poderla ver hoy casándose, ¿verdad? Qué bien, y es un privilegio para nosotros como pastor que fuimos de ella en su preadolescencia y adolescencia, ¿verdad? Y mira, la Biblia es clara con relación a lo que es el matrimonio. La gente se complica mucho la vida y de pronto el que se pone a darle mente a lo que la gente dice no se casa. Si se pone a darle mente a lo que la gente dice, la situación no se casa nunca. Y se pone a darle mente a lo que la gente que por bruto le ha ido mal en el matrimonio tampoco se casa. De hecho, por ejemplo, yo tengo 21 años de pastor y me he dado cuenta que la mayoría de problemas matrimoniales son per cata minuta. Lo que pasa es que, claro, Salomón dijo, casemos las obras pequeñas, que son las que echan a perder las pides. ¿Ya? ¿Cuál es el problema? Los detalles. Las cositas pequeñas que de pronto la acumulamos, pero no hay cosa más rica y más lindo que el matrimonio. Lo dijo Dios. Pero yo no entiendo por qué hay gente que quiere contradecir lo que Dios dijo, ¿verdad? Dios dijo que todo lo que hizo fue bueno y bueno en gran manera. Y segundo, Él dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y de hecho la mujer tampoco. O sea, cuando oigo a alguien que dice, no, a mí no me hace falta nadie para vivir, mentira, pues entonces conviértase en un ermitaño y váyase a la montaña y viva usted sin ayuda de nadie, ¿verdad? Produzca usted todo. Es una pura falacia y una hipocresía de las personas. Todos somos codependientes de alguien. Ahora, Dios dijo, ¿cuál es el asunto del matrimonio? Someternos los unos a los otros. ¿Usted quiere que ella se someta a usted? Sométase a ella.